Buenas tardes, te voy a hacer una entrevista, pero antes de empezar te voy a explicar en qué consiste y qué temas vamos a hablar. Pues el propósito de la entrevista consiste en analizar el abuso de autoridad dentro de las instituciones académicas, centrándose específicamente en sus manifestaciones tanto físicas como psicológicas. En esta entrevista se busca obtener la perspectiva del entrevistado, que serías tú, a través de la experiencia presentada o vivida, con el fin de profundizar la comprensión del tipo de violencia junto con sus consecuencias y causas. En esta actividad no pretendemos preguntar información privada ni personal. Si no estás cómodo con alguna de las preguntas planteadas, tienes el derecho de rechazar o terminar la entrevista en cualquier momento. La identidad es anónima, por lo que puedes expandir tus comentarios y opiniones lo que deseas. Por último, se te informará que la entrevista será grabada en todo momento. Así que, ¿deseas tomar la entrevista? Sí. ¿Tengo tu autorización para grabarla? Sí. Ok. Bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 18 años de edad. ¿Eres estudiante actualmente? Actualmente no. ¿En dónde vives? En Ensenada, Baja California. Ok, y segundo, ¿qué tanto consideras que sabes acerca del tema de abuso de autoridad en las aulas de clase? Honestamente no conozco mucho el tema, ya que no he vivido ninguna situación así. Ok, ¿cómo definirías el abuso de autoridad en un aula de clase? ¿Cómo qué? ¿Cómo definirías el abuso de autoridad en un aula de clase? Creo que se puede definir por pues el nivel de poder que tiene una persona, digamos un maestro, ya que tiene mucha responsabilidad y la verdad los alumnos dependen mucho en las acciones que tenga el maestro. Lo que puede llegar a ser no puede ser muy bueno, ya que puede hacer lo que quiera el maestro si tiene ese tipo de poder. Ok, ¿y por qué piensas que surge el abuso de autoridad dentro de un aula de clase? Me imagino por ideologías que tenga una persona, y como mencioné pues en la pregunta anterior, si le das a una persona tanta responsabilidad sobre muchos alumnos, pues que creo que se pueden tomar la libertad de ser respetuosos o no ser buenas personas. Ok, ¿y consideras que es común que los profesores apliquen castigo como método de enseñanza? A lo que he visto, no. Ok, ¿y qué tipos de castigos has llegado a ver implementados en clase? Castigos que he visto no han sido nada graves, pero creo que lo más grave ha sido dejarte sin receso, lo cual a mí se me hace malo porque el receso se utiliza para comer y pues todos necesitamos comer. Y también he visto que hacen a los alumnos limpiar, algunos salones. Ok, como castigo. Uh-huh. Ok, ¿y tú consideras que sea mejor algo que se tenga que enseñar que en vez de poner de castigo? Yo considero que sí, porque es una manera de enseñar educación. Ya, entonces, ¿cuáles crees que son las consecuencias de algún tipo de abuso de autoridad? Creo que las consecuencias son más mentales, emocionales hacia la persona que fue afectada, el alumno, digamos, ya que pues puede llegar a ser un trauma muy fuerte. Ok, ¿y cuál es tu opinión respecto al abuso por parte de algún profesor? Pues considero que está muy mal y que no debería de pasar. Y eso lo tiene que ver mucho la dirección o las personas que se encargan de mantener todo en orden, asegurarse de que no pase eso en las aulas. Ok, ¿y tú por qué crees que estas conductas se dan en algunos docentes? Por falta de consideración de la parte de la dirección, ya que puede ser que estén contratando gente a la y se va, tal vez por falta de personal, pero el tiempo necesario para conocer a la persona. Ok, ¿has sido testigo de algún caso de abuso de autoridad en tu escuela? No. Ok, ¿y qué nivel académico consideras que es más vulnerable a recibir hostigamiento por parte de algún docente? Creo que el hostigamiento puede pasar en cualquier etapa de tu vida como estudiante,
pero considero que puede ser más fácil que suceda durante la etapa de primaria y secundaria, ya que uno sigue pequeño. Ok, ¿y cuáles crees que es la mejor manera de manejar una situación así? Sería, pues, si alguien está pasando por eso, que se sienta la confianza de pedir ayuda y hablar con directivos, o si de plano está muy mal el asunto, pues irse a otra escuela. Ok, ¿y cómo definirías el concepto de buena educación? Una buena educación surge de una buena relación entre alumnos y maestros, donde tengas la libertad de preguntar y te puedan resolver tus dudas, y que a pesar de que no entiendas te ayuden en todo el proceso. Ok, ¿y consideras que los castigos físicos y psicológicos sirven para disciplinar a los estudiantes? No. ¿Crees que hay alguna razón por la cual la gente podría creer que la violencia o el uso de castigos y regaños son una forma de educación? Pues va a sonar irónico, pero mala educación puede ocasionar ese tipo de pensamientos. Ok, este, ¿cuál es tu opinión respecto a este tipo de pensamiento? Pues se me hace cruel. Ok, ¿y te ha llegado a afectar o molestar de alguna manera? Personalmente no. Ok, ¿y tú crees que hay una normalización en México de este tipo de castigos? Puede ser, para lo que he visto, creo que no. Ok, ¿y a qué crees que se deba? Pues contesté que no en la pregunta anterior, y pues creo que la gente, pues sí ha habido varios casos que han ocasionado que la gente lo hable, por lo tanto se tiene más cuidado Ok, en las aulas. ok, ¿y entonces consideras que es importante la formación psicológica de los docentes? Sí, ¿Por qué? porque lo que aprendan ellos es algo que va a servir mucho y va a influenciar mucho en la manera en que se desarrolla la clase. Ok, y desde tu perspectiva, ¿crees que los directores de las escuelas toman en cuenta la formación psicológica? Creo que no, lo toman muy como, no le toman tanta importancia como debería de ser. Ok, ¿y por qué crees que la formación psicológica puede ser ignorada en muchos casos por directores? No lo toman en consideración, me imagino, porque piensan que no es lo más importante en una escuela cuando sí debería de serlo. Ok, ¿y crees que los docentes reciben suficiente capacitación sobre cómo tratar a los estudiantes con respeto? No. Ok, ¿y consideras que los profesores al no tener una formación afecta tu propia formación o la de otras personas? Sí. A grandes rasgos, ¿cómo eran tus directores en tus escuelas? Pues en primaria tenía muy buenos directivos que sí se preocupaban por todo lo que pasaba en la escuela, que hubiera respeto entre alumnos y docentes. Ok, Puedo decir que tuve la misma experiencia, pero en preparatoria tuve una maestra que la verdad no se da cuenta de nada, y hubo varios sucesos que pues no tuvieron que haber pasado. ok, y de lo que tú observabas, ¿cómo los directores reaccionaban ante problemáticas escolares? Pues lo tomaban seriamente. Había pláticas entre los alumnos, y si pasaba a grandes rasgos, a extremos, tenían que hablar con padres de familia y se hablaba con los docentes. Ok, ¿y esto ocurría en primaria, secundaria y prepa o solamente en alguna de esas dos? De alguna de esas tres, digo. En primaria y secundaria, en prepa no se tomaba mucha consideración. Ok, ¿y consideras que los estudiantes evitan denunciar algún tipo de abuso de autoridad? Sí, a causa de miedo. Ok, ¿y consideras que los estudiantes tienen suficiente poder para denunciar algún abuso de autoridad?
Y me gustaría pensar que sí. Ok, entonces, en términos generales, ¿crees que los directores encubren a algunos profesores a la hora de hacer algún tipo de abuso de autoridad o el tener alguna problemática? Considero, considero que sí para no dañar la reputación de la escuela. Ok, y desde tu perspectiva, ¿crees que se está tomando acciones apropiadas para erradicar el abuso de autoridad en las aulas escolares en México? Pues considero que sí. Ok, ¿qué acciones consideras que ayudaría a disminuir este tipo de situaciones? Mm, pues creo que evaluaciones a los maestros podría ayudar. Ok, ¿y cómo crees que va a cambiar el abuso de autoridad en 1 a 5 años? Eso depende mucho el desarrollo que tengan las personas y cuánto comuniquen ese tipo de problemas, porque si se sigue ignorando, la verdad va a ir de mal en peor. Ok, y en un rango de tiempo más grande, como de 10 a 20 años. Pues como dije en la pregunta anterior, depende mucho de cómo se tome acción, pero esperemos que en unos 10 o 20 años esté más tranquilo. Ok, y para ti, ¿cuál es tu idea general sobre el abuso actual en México a comparación con otros países? No tengo punto de referencia, pero pues me imagino que México está estable, o sea, es 50 y 50. Puedes tener una mala experiencia, una buena experiencia sobre ese tema. Ok, bueno, pues te agradecemos por tu tiempo prestado, al igual que tus comentarios y opiniones respecto al tema. Esta información será tomada en cuenta en la elaboración e investigación del reporte final y si tienes interés sobre este trabajo, se te compartirá en base por el correo institucional que sería pues el mío y pues ya para dar por finalizar la entrevista quisiera dar un último comentario u opinión que no mencionaste anteriormente. No, Ok, muchas gracias. gracias.